el enigma más complejo con el que se han encontrado. Muchos de ustedes estarán pensando en matemática, física, biología, algún acertijo o incluso un problema de la vida cotidiana. Si fueron capaces de resolverlo, en verdad los felicito. Pero si no, me gustaría presentarles un problema más bien simple, para que intenten responder de manera correcta. Imagínense que, por alguna razón, tienen que pasar el tiempo en una habitación fría y oscura, de la cual no pueden salir, y solamente cuentan con un fósforo. Al ser encendidas, hay una lámpara de aceite, una vela y una hoguera. La pregunta es, ¿qué encenderían primero? Tómense un minuto para pensar la respuesta, pero aún no la digan. Cuando nos presentan un problema sin la información suficiente para poder descubrir la solución, solemos buscar un diálogo entre quien lo plantea y quien lo quiere resolver. Así, la base del proceso es hacer preguntas, y las 3 respuestas posibles son sí, no o irrelevante. Esto lo hacemos para poder separar los datos útiles de los inútiles, preparándonos de mejor forma para afrontar el problema de manera correcta. Pero, cuando esta línea de preguntas se agota, es necesario avanzar desde otro lugar, desde una dirección completamente distinta. Y aquí es cuando el pensamiento lateral hace su presentación. El término fue acuñado por Edward de Bono, escritor, psicólogo maltés, instructor y entrenador en el tema del pensamiento, y refiere a la técnica que permite la resolución de problemas de manera indirecta y con un enfoque creativo. Básicamente es una forma específica de organizar los procesos del pensamiento, que busca una solución mediante estrategias o algoritmos no comunes que normalmente serían ignorados por el pensamiento lógico. Sin embargo, para muchas personas, es frustrante que un problema admita o tolere la construcción de diferentes respuestas que de alguna forma superan al acertijo. Pero para los expertos, un buen problema de pensamiento lateral es aquel cuya respuesta es la más satisfactoria, la más apta y la que tiene más sentido. Mi fascinación por el pensamiento lateral comenzó cuando una profesora contó una historia durante la clase. Ella narraba una situación que vivió Sir Ernest Rutherford, quien, en una entrevista, expresaba lo vivido diciendo que, hace algún tiempo, había recibido la llamada de un colega. Este estaba a punto de poner un 0 a un estudiante por la respuesta que había dado en un problema de física, pese a que éste afirmaba con rotundidad que su respuesta era absolutamente acertada. Por esto, profesores y alumnos decidieron pedir arbitraje a alguien imparcial, y fue elegido él. Leyó la pregunta del examen y decía: demuestre cómo es posible determinar la altura de un edificio con la ayuda de un barómetro. Para aquellos que no lo sepan, un barómetro es un instrumento que sirve para medir la presión atmosférica. El estudiante había respondido: hay que tomar el barómetro y llevarlo a la azotea del edificio. Una vez allí, atarlo a una soga muy larga. Descolgarlo hasta la base del edificio, marcar y medir. La longitud de la cuerda es igual a la longitud del edificio. Realmente, el estudiante había planteado un serio problema con la resolución del ejercicio, porque había respondido a la pregunta correcta y completamente. Por otro lado, si se le concedía la máxima puntuación, podía alterar el promedio de su año de estudios, obtener una nota más alta y así certificar su alto nivel en física. Pero la respuesta no confirmaba que el estudiante tuviera ese nivel. Rutherford sugirió entonces que se le diera al alumno otra oportunidad y le concedió 6 minutos para que respondiera a la misma pregunta, pero esta vez con la advertencia de que en su respuesta debía demostrar sus conocimientos en física. Habían pasado 5 minutos y el estudiante no había escrito nada. Le preguntó entonces si deseaba marcharse, pero le dijo que no, que tenía muchas respuestas a la pregunta. Su dificultad era elegir la mejor de todas. Rutherford se excusó por interrumpirle y le rogó que continuara. En el minuto que le quedaba, el estudiante escribió la siguiente respuesta: toma el barómetro y tíralo al suelo desde la azotea del edificio. Calcula su tiempo de caída con un cronómetro. Aplica después la fórmula altura es igual a 0,5 por A por T2 y así obtenés la altura del edificio. En este punto de la conversación, Rutherford le preguntó a su colega si el estudiante se podía retirar. Le dio la nota más alta. Tras abandonar el despacho, se reencontró con el estudiante y le pidió que le contara sus otras respuestas a la pregunta. Bueno, respondió, hay muchas maneras. Por ejemplo, podés agarrar el barómetro en un día soleado, medir su altura y la longitud de su sombra. Si a continuación medimos la longitud de la sombra del edificio y aplicamos una simple proporción, podríamos calcular también la altura del edificio.
Perfecto, dijo el químico y físico neozelandés, y le consultó de qué otra manera podría hacerlo. A lo que el estudiante respondió: hay otro procedimiento, es muy básico para medir la altura de un edificio, pero también sirve. En este método, tomas el barómetro y te sitúas con él en planta baja del edificio junto a las escaleras. Según vas subiendo, vas marcando la altura del barómetro y contás el número de marcas hasta la azotea. Multiplicás al final la altura del barómetro por la cantidad de marcas que hiciste y así obtenés la altura del edificio. Este es un procedimiento muy directo. Por supuesto, si lo que se quiere es algo más sofisticado, puedes atar el barómetro a una soga y moverlo como si fuera un péndulo. Si calculamos que cuando el barómetro está a la altura de la azotea del edificio, la gravedad es igual a 0, y si tenemos en cuenta la aceleración de la gravedad al descender el barómetro en trayectoria circular, al pasar por la perpendicular del edificio, de la diferencia de estos valores, y aplicando una sencilla fórmula trigonométrica, podríamos calcular sin duda la altura del edificio. Algo que obviamente todos sabemos hacer, ¿no? El alumno continuó diciendo: en este mismo tipo de sistema, tomas el barómetro y lo llevas a la azotea. Una vez allí, le atas una soga muy larga. A continuación, lo descolgás hasta la calle. Usándolo como péndulo, podés calcular la altura del edificio midiendo su periodo de precisión. En fin, concluyó, existen otras muchas maneras. Probablemente la mejor de todas sea tomar el barómetro y golpear con él la puerta del conserje. Cuando abra, decirle: señor conserje, aquí tengo un bonito barómetro. Si me dice la altura del edificio, se lo regalo. En este punto, Rutherford le preguntó si no conocía la respuesta convencional al problema. La diferencia de presión marcada por un barómetro en dos lugares distintos nos proporciona la diferencia de altura entre ambos lugares. Dijo que la conocía, pero que durante sus estudios sus profesores habían intentado enseñarla a pensar. El estudiante se llamaba Niels Bohr, físico danés, premio Nobel en física en 1922, más conocido por ser el primero en proponer el modelo de átomo con protones y neutrones y electrones que lo rodeaban. Fue fundamentalmente un innovador en la teoría cuántica. Desde que escuché esta historia, comencé a cuestionarme qué sucedería si esto pasara en todas las escuelas y universidades. Actualmente se comenzó a desarrollar el pensamiento lateral en varios sectores del ámbito educativo, enseñándole a los alumnos a pensar con una mente abierta y crítica, a encontrar resoluciones para desafíos de la vida desde perspectivas que ellos mismos construyan, preparándolos de mejor manera para que piensen y evalúen las situaciones de más de una forma, llegando así a más de una solución. ¿Se imaginan el gran impacto que tendría en nuestra sociedad que todos los ciudadanos tuvieran perfeccionado el pensamiento lateral? Si somos capaces de aprender a sumar, restar, leer, escribir, multiplicar, dividir, ¿por qué no podríamos aprender a pensar de forma diferente? Gracias a la mente humana, aprender sobre la marcha es inevitable, ya que nuestro cerebro se la pasa evaluando si lo que hizo funciona o no. Venimos cableados de fábrica para modelizar de forma ineludible nuestras propias acciones en la mente y contrastar esos modelos con los resultados obtenidos. De esta manera, un cerebro sano disfruta descubriendo, aprendiendo cómo funciona el mundo, aprendiendo cómo funciona el impacto de uno mismo sobre los objetos y sobre las demás personas. Cuando uno actúa, es posible que se equivoque, pero este temor no debe impedir que intentemos cosas nuevas e incluso las pensemos, ya que el hecho de no saber hace posible que la mente funcione en el terreno de los instintos y no de la experiencia. Debemos aprender que la persistencia y la paciencia representan rasgos humanos necesarios para integrar el proceso, y que si algo no nos da los resultados que esperamos, esto no debe representar motivo de frustración, sino muy por el contrario, información increíblemente valiosa para intentar las cosas de manera distinta. Con esto me refiero a que el pensamiento lateral no va a surgir de un día para el otro, sino que debe desarrollarse con el tiempo, y fallaremos más de una vez intentándolo. Sin embargo, existen algunos pasos a tener en cuenta a la hora de practicar el pensamiento lateral. No apresurar los juicios, considerar todos los factores, imaginar las consecuencias y la secuela, fijar objetivos, decidir cuán importante es cada aspecto del problema, buscar alternativas y finalmente ponerse en el lugar de la otra persona para tener distintos puntos de vista. Ahora quiero que volvamos a la pregunta que les hice en un principio y quiero ver manos levantadas. ¿Cuántos de ustedes encenderían primero la lámpara de aceite? ¿Cuántos la vela? ¿Y cuántos la hoguera? La respuesta correcta en realidad es el fósforo, porque sin encender este no se podrán prender los otros artefactos. Este es uno de los miles de problemas de pensamiento lateral que existen con el cual pueden comenzar a practicar. Por esa razón, quiero invitarlos a pensar de manera diferente,
a ser creativos e innovadores, a generar nuevas ideas y a sorprender al mundo. Porque aunque no lo crean, las grandes ideas tienen pequeños comienzos. Y como se suele decir, cambia tu forma de ver las cosas y las cosas cambiarán. Muchas gracias.